Hola compañeros, hemos recibido un mail esta semana de un suscriptor en el que nos plantea pues una serie de dudas debido a las circunstancias en las que se encuentra. Él nos pide consejos sobre ciertos aspectos del bonsai. Y vamos a contestarle por privado, al igual que nos ha escrito, pero hemos creído bueno o necesario hacer un vídeo para responderle porque abarca un tema bastante amplio y que suele crear controversia o suele crear este tipo de dudas, sobre todo en los aficionados que recién llegan al mundo del bonsai. Entonces, esto es SJ Bonsaido y vamos a hablar claro. En este correo electrónico, Sergio Arteaga, un aficionado de Bilbao al bonsai, nos pregunta cuál es la forma más rápida de conseguir que nuestros árboles se desarrollen a mayor velocidad, que engrosen más, que se desarrollen más, que ramifiquen más. Él aparte nos expone una serie de cultivos que podemos realizar para mejorar este aspecto. Nos pide un poco que decidamos cuál de ellos creemos que es el mejor, cuál es el peor, eh, o que le demos nuestra opinión de qué puede hacer. Él además nos habla de la ubicación que tiene y nos hace una serie de preguntas al respecto. Creemos que este tema merecía la pena desarrollarlo en un vídeo porque es algo que suele pues plantea serias dudas, sobre todo a los que recién llegan a este mundillo. De todas estas preguntas, él hace alusión a los comentarios que va viendo por ahí, donde se va informando y las opiniones que hay. Con esto nos referimos a que existen muchas opiniones que están planteadas como esta es la opción buena, tenéis que cultivar así o asao. Entonces, esto lo que hace en vez de allanarle el camino es complicarlo. Y esto nos pasa a todos cuando llegamos al principio, es un poco complejo, incluso hay gente que le llega a desanimar un poco el tener que enfrentarse a todo esto, porque esto nos hace dar palos de ciego, retrasamos el tiempo y al final acabamos dejándolo por desánimo. Hoy vamos a intentar resolver esto y ayudaros a todos los que tengáis o os encontréis en la misma situación, al igual que nos encontramos nosotros cuando comenzamos. Esto no es algo que le ha pasado a una o a dos personas, esto es algo a lo que nos tenemos que enfrentar todos. Entonces, acompañadme en este paseo y os iremos contando. Él en el correo comienza con la pregunta de qué necesita un árbol para crecer, desarrollarse y poder así disfrutar de este noble arte que es el bonsai. Bueno, pues en respuesta a esto y antes de entrar en materia y ir a lo que realmente quieres saber, vamos a decirte o a deciros que lo que necesita un árbol para poder realizar todas sus funciones necesitamos un suelo en el que sustentarse, en el que tomar de él diferentes sales minerales necesarias para su desarrollo. Necesita estar al aire libre, necesita poder estar en contacto con el oxígeno, con los elementos. Necesita sol, principalmente necesita sol. El sol va a ser su fuente de energía con la que va a realizar el proceso de fotosíntesis y así poder elaborar su propio alimento. Sin estos elementos, ningún árbol se va a desarrollar, no va a poder desarrollarse de una forma natural. Vamos a empezar sobre esta base. Como lo que nos ocupa en el vídeo de hoy es la forma de desarrollar o hacer que un árbol crezca más rápidamente, vamos a exponer los diferentes modos de cultivo, los diferentes sustratos que él nos pregunta, y esto lo hace en base no a que lo haya desarrollado él, sino esa información que ha ido adquiriendo a medida que ha ido leyendo o viendo vídeos en diferentes sitios. Él nos propone los siguientes métodos de cultivo. 1. Cultivar en pómice y abonar. Otro, cultivar en acadama y abonar.
El siguiente sería Akadama, abonar y, y plantado en colador. El siguiente sería Akadama, Kiryu y abonar. Y el siguiente Akadama, Kiryu, abonar y plantado en colador también. No sé si se me olvida alguno más porque redactar aquí y deciros la lista completa, puede que haya hecho alguna variación más de cultivos, pero todos se basan en estos tres elementos y en usar cultivo en colador o no usarlo, aparte del abono. En cuanto al abono, siempre hay que abonar, siempre tenemos que abonar en las épocas vegetativas. La principal es la primavera y la segunda época vegetativa de los árboles en los que están activados y tendrían una segunda brotación sería el otoño. Siempre tendremos que abonar en estas épocas porque no nos olvidemos que el árbol o el arbusto está creciendo en una maceta. En las macetas tienen un espacio limitado y no tienen acceso sus raíces a los nutrientes que tienen en la naturaleza, básicamente porque solo tienen que expandir las raíces todo lo que necesiten y los tendrán al alcance. En una maceta esto no se da, entonces es importante abonar siempre tenemos que abonar como norma general y como concepto principal en estas dos épocas del año que os he dicho. Lo siguiente, ¿cuál de ellos se le plantea? ¿Cuál de estas opciones es la mejor o es la más efectiva? Bueno, vamos a analizarlas un poco de forma general y si nos paramos a pensar en ellas, todas tienen unos elementos comunes. Todas son sustratos muy drenantes, todos. Este aspecto es importante. ¿Por qué? Porque si compactamos mucho el suelo, las raíces no se llegan a desarrollar completamente, no pueden ramificarse todo lo que necesitan o todo lo ideal que sería. El suelo drenante, aparte de que no acumula balsas de agua, no acumula humedad en exceso y poder provocar el crecimiento de seres anaeróbicos o podredumbre en las raíces, lo cual acabaría con la vida de nuestro árbol, aparte de eso, mantiene un ambiente más oxigenado, porque las raíces, al igual que la parte aérea, necesita oxígeno para poder desarrollarse y realizar las funciones de forma natural. Ese es un hecho importante a la hora de desarrollar un árbol. Si el árbol tiene estas condiciones, se va a desarrollar en perfecto estado. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Un sustrato u otro? Realmente nos da igual. Yo el único que no usaría sería cultivar solo y exclusivamente en pómice. Preferiría cultivar solo y exclusivamente en Akadama. Cultivar en Akadama puede ser un sustrato más pobre, pero siempre que lo abonemos bien nos puede dar buenos resultados. Aparte de esto, ¿qué hacemos? ¿Usamos colador o no usamos colador? Tenemos un vídeo en el canal en el que hablamos del colador, que creo que es interesante que veáis, porque con el colador es uno de los motivos, al igual con ciertas mezclas de sustrato, en el que hay mucha controversia y tendemos a decir este sí y este no. Si paramos a analizar todos los aspectos positivos y negativos de cada tema de cultivo, podremos llegar a la conclusión de que hay muchos factores que influyen en que ese tipo de cultivo sea más o menos efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no creemos que haya un método de cultivo eficaz para todos igual y que no haya uno ideal, basándonos en que siempre va a haber otro aspecto que va a influir en el desarrollo del árbol. Entonces, olvidémonos de complicarnos la vida, de analizar punto por punto, de entrar en esto es así y va a funcionar porque le funciona a la gente, y vamos a analizar las cosas siempre, una vez que conocemos cada aspecto, analizarlas de forma general y analizar nuestra situación geográfica y climática, porque va a ser muy importante en el desarrollo de los árboles.
Cuando cultivamos un bonsái o un pre-bonsái o una planta de vivero destinada a ser bonsái, vamos a pensar primero en los elementos que os he dicho antes que son necesarios para el desarrollo de cualquier ser vivo vegetal. Una vez que los hemos analizado, vamos a pensar en lo siguiente, vamos a informarnos sobre la especie que tenemos entre nuestras manos. Vamos a saber qué tipo de cuidados necesita, qué particularidades tiene, en qué clima se suele desarrollar de forma natural, qué características tiene ese clima, y luego vamos a analizar el clima que le vamos a ofrecer nosotros, en qué clima vivimos, cómo podemos adecuar un poco nuestro clima o nuestros factores climáticos a las necesidades que tiene esa especie en común. Si esa especie es autóctona, que siempre van a ser las más fáciles de cultivar porque le estaremos ofreciendo ya el clima necesario para desarrollarse. Vamos a pensar en todo esto y cuando lo tengamos vamos a ir añadiendo los elementos como pueden ser el sustrato ideal, no vamos a decir ideal, el sustrato necesario, el abono, cuándo abonar, las horas de sol, si lo tenemos que proteger o no del viento, si en nuestro clima tenemos, por ejemplo, condiciones adversas, pues inviernos muy fríos, o es un lugar donde hay frecuentes tormentas, frecuentes temporales de lluvia, viento, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se plantee en nuestro clima, vamos a pensar en todo ello y vamos a adaptar ese cultivo y esas necesidades que tiene el árbol vamos a intentar reproducirlas con la mayor exactitud posible. Esto es lo que va a hacer que el árbol se desarrolle con más rapidez. Luego entran en juego los aspectos de, sobre todo los derivados del colador, de que oxigena más y que provoca, pues bueno, crecimientos o brotaciones más explosivas, más rápidas. El colador se da muy bien en cualquier sitio, pero tiene una serie de desventajas y esa serie de desventajas, como mencionábamos en el vídeo de coladores, esa serie de desventajas pueden afectar tanto que todo el proceso de cultivo en colador sea innecesario. Incluso pueda llegar a producirnos pues daños en los árboles, retraso en el crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Si estamos cultivando en un clima muy frío, en invierno un árbol puesto en un colador va a estar muy expuesto a las heladas. Si cae una helada fuerte y daña el cepellón, podemos dar por perdido ese árbol. Entonces, lo importante no es saber el qué usar, sino qué existe y cómo lo tengo que usar. En cuanto al sustrato, tenemos que pensar o ver qué cualidades tiene cada sustrato que existe o cada sustrato al que tenemos acceso. Con ello quiero decir, llegar un momento y plantearnos qué sustratos hay. Hay Akadama, hay Kiryuzuna, hay Pómice, hay tierra, sustrato universal o tierra de esta negra, turba negra, turba rubia, etcétera, etcétera. Hay una serie de sustratos a los que tenemos accesos. Cada uno de ellos tiene unas propiedades y unos beneficios y desventajas. Sobre todo son beneficios. Luego, en función de dónde los usemos o cómo los usemos, pueden convertirse en desventajas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una lista con todos los sustratos que existen y poner en cada uno de ellos los beneficios que tienen o lo que le aportan al árbol. Lo siguiente que haremos será contrastar toda la recopilación, toda la información que hemos recopilado de nuestro árbol en concreto, de nuestra especie, todos los datos que tenemos de nuestro clima y el clima que necesita el árbol para desarrollarse y contrastarlo, y con ello ir elaborando un poco pues nuestras pruebas de sustrato, y así poco a poco iremos viendo qué sustratos nos funcionan mejor y cuáles peor. No hay mejor opción que probar uno mismo, porque incluso la persona que más sepa de bonsái en el mundo nos puede recomendar algo
y luego a nosotros no funcionarnos. Entonces tampoco nos cerremos en creer que hay algo maravilloso y único para el bonsái y que no tenemos más opciones. Entonces no nos cerremos las puertas y vamos a conocer todo lo que podamos, lo que hay en el mundo del bonsái, y vamos a ir utilizándolo según nos venga mejor o peor. Es importante esto porque se están mitificando muchos aspectos de cultivo. Desde diferentes puntos estamos intentando desmitificar esto y dejar claro que no existe nada ideal o nada perfecto para el cultivo del bonsái. Vamos a intentar en SJ Bonsaido contribuir un poco a esta idea porque realmente es la más acertada y la que más satisfacciones nos va a dar y a mejores puertos nos va a llevar. Por último, Sergio nos comenta en el correo electrónico, nos habla sobre su ubicación y nos dice que él tiene pues por las características de su vivienda, que el lugar donde puede cultivar los bonsáis es con orientación noroeste. Y bueno, que le están comentando que pues que es la peor ubicación, que no puede cultivar árboles así, que tiene que cambiar la ubicación. Bien, pues respecto a este punto, no tenemos otra que decirte que realmente es una de las peores o la peor ubicación en la que puedes cultivar tus bonsáis. ¿Por qué? Porque las características de esa ubicación conllevan menos horas de luz, conlleva también que los aspectos climáticos suelen ser más severos, siempre va a dar más frío, va a haber más humedad, va a haber más oscuridad en una orientación hacia el norte que una hacia el sur. La orientación ideal en la que deberíamos de cultivar todos es orientación sur. Pero aparte de esto, te diré que yo antes no tenía esta orientación o no tenía, ahora sí que puedo cultivar con orientación sur, tengo una orientación ideal, pero antes tenía una orientación noroeste también. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero animar a la gente a que, bueno, pues cultivo aquí, que en SJ Bonsaido han cultivado, Brugueras de SJ Bonsaido ha cultivado en orientación noroeste y le iba bien. No es que me fuera mal, pero tampoco me iba perfecto. ¿Qué conseguimos con esta ubicación? Solemos ralentizar todo el proceso de desarrollo de la planta. Tiene menos épocas vegetativas. ¿Con esto qué quiero decir? No es que se salten estaciones. Simplemente quiero decir que, por ejemplo, en otoño, que es la segunda brotación, cuando los árboles vuelven a estar activos y se preparan para el invierno, en este tipo de orientaciones y más en el norte, no suelen despertarse o no suelen tener una brotación tan fuerte como la tienen si estuvieran orientados al sur o estuvieran en otra situación geográfica diferente. Lo que hacen es que cuando comienza el otoño tienen como un ligero despertar, pero automáticamente se aletargan otra vez y ya empiezan a prepararse para el otoño sin que haya una brotación significativa o aparente. ¿Qué más decirte de la ubicación? ¿Se puede o no se puede cultivar? Si no tienes otra opción, si no puedes cultivar en otra orientación, no te va a quedar más remedio que cultivar en esa orientación noroeste. ¿Qué te aconsejamos? Pues que las plantas, nos preguntas qué árboles o plantas ideales serían para esa orientación. Bueno, pues si has de decidir una especie en concreto, elige especies que tengas en tu clima, porque dentro de todo el abanico de especies que podemos cultivar en bonsái, es la que mejor se te va a dar y la que más se va a adecuar a esas condiciones un poco más desfavorables para su desarrollo. Nada más que decir sobre la orientación, poco te podemos decir porque realmente no es una orientación buena, pero tampoco queremos que todas esas cosas que te dicen no lleguen al desánimo, porque algo se puede hacer, aunque vayas un poco más despacio, pero podrás cultivar tus propios árboles. Hemos querido contestar a Sergio Arteaga de forma pública, a pesar de que lo ha hecho mediante un correo electrónico privado, porque creemos que la pregunta es muy buena, creemos que es un tema al que se enfrenta mucha gente, que mucha gente comparte sus dudas, y nos parecía buena opción
pues darnos un paseo por la naturaleza mientras os hablábamos un poco del tema. Con este vídeo, que a pesar de que pueda ser un vídeo más filosófico que técnico, ¿qué pretendíamos con él? Pretendemos que desmitificar un poco esa idea que hay de crear miedo o, o crear fascinación por ciertas técnicas. Con ello no estamos criticando la opinión de cada uno. Es importante no solo conocer los aspectos objetivos del bonsái, como pueden ser características de una especie en concreta, las características de determinados sustratos, las características del agua, etcétera, etcétera. No solo es importante eso, es importante conocer la opinión y la experiencia de otros compañeros, porque eso siempre nos va a abrir puertas, nos va a dar más herramientas, nos va a dar más material de trabajo para elaborar y discernir un poco lo que nos puede ir mejor y lo que nos puede ir peor. Es necesario, pero esto al mismo tiempo tiene su contrapartida o su cara oculta o su cara opuesta, que sería que toda la gente que llega nueva al bonsái, al leer tantas opiniones, porque hay tantas opiniones como personas, existimos en todos los aspectos de la vida, pues puede crearles un poco de confusión y a veces hace que ese camino inicial en el bonsái sea un poco más tortuoso y demos palos de ciego. Incluso gente que se enfrenta con pasión, que se enfrenta con ganas, con energía al bonsái, hace que pierdan esas ganas, pierdan un poco esa energía, incluso lleguen a desechar el hecho de seguir adelante en el bonsái, cosa que nos parece una pena, porque es algo relajante, es algo que nos distrae la mente, y hoy en día quizá esos momentos de tranquilidad, de sentarse ante un árbol, observarlo, ver qué se le puede hacer, ver cómo mejora el cultivo, pues nos viene bien a todos. Este vídeo se trataba de eso, de un poco quitar el miedo a la gente y quitarle el desánimo. Nunca caigáis en el error de negar la opinión de otra persona o alabarla al 100%. Quiero decir, lo importante es conocer todas las características que os hemos ido diciendo a lo largo del vídeo y luego ir creando nuestra propia opinión, aparte de tener en cuenta la de los compañeros, porque sobre todo los que vivan en condiciones o en climas muy parecidos a los nuestros, sus opiniones y sus experiencias nos van a servir de mucho. Y luego, con todo eso, es lo que nos va a dar, o es la herramienta que vamos a tener para poder incluso, si tenemos algún defecto en el cultivo, si tenemos algún trabajo que no realizamos a la perfección, sobre todo esto se va a derivar en el cultivo, que es un poco el aspecto más genérico, el aspecto más variable que podemos encontrarnos en el bonsái. Todas estas opiniones nos van a servir para poder investigar por nosotros mismos. Nos puede dar la clave de en qué estamos fallando o qué es lo que nos falla en nuestro cultivo, y así ir, pues bueno, averiguando un poco más, profundizando un poco más en el mundo y saber qué opciones tenemos para mejorarlo. Se basaba solo y exclusivamente en eso. Esperamos que el vídeo sea de gran ayuda y os enfoque en un pensamiento, os coloque en una situación que creemos importante para continuar avanzando. Es importante tener esta mentalidad abierta, pero tampoco caer en el desánimo o caer en la vorágine de es que me dicen que esto se me van a morir todos los árboles. No, si riegas con lejía se te van a morir. Si no, puede que a lo mejor los fuerces un poco, pero aguantarán. Simplemente eso, mucho ánimo a todos los que estáis comenzando, seguir adelante, ir profundizando y no esperéis tener resultado rápido, porque el bonsái, si tiene una característica más importante o la más llamativa, es la paciencia. Hace falta mucha paciencia en bonsái. El mundo ha de parar todo su ritmo para poder dedicarnos al bonsái.
Y eso nos viene bien psicológicamente a día de hoy, que vivimos en un sinfín de tareas y obligaciones que nos tienen el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a un ritmo intrépido, y cada vez la vida va más rápida. Entonces es un buen hobby para parar, relajarse y disfrutar. Próximamente os queríamos decir también que nosotros llevamos tiempo estudiando, profundizando un poco más en sustratos, porque queríamos modificar un poco el sustrato general que solemos utilizar. Utilizamos varias mezclas en función de si estamos esquejando, si estamos cultivando un árbol muy joven, si estamos cultivando un árbol que ya tiene una formación bastante avanzada. Bueno, pues en función un poco de las características del árbol sí que utilizamos unas mezclas u otras. La mezcla habitual que solemos utilizar, hay veces que no nos da los resultados que queremos, o estamos viendo que hay ciertos aspectos que se pueden mejorar. Nos están funcionando muy bien, pero que se pueden mejorar. Y hemos estado mirando un poco, pues eso, mejorar o ampliar un poco nuestros conocimientos sobre sustratos para ver qué nos viene mejor en nuestra situación geográfica. Hemos estado probando y vamos a probar una mezcla que creemos que nos va a resultar igual de buena que la de ahora, pero nos dará más facilidades en el cultivo. Pronto haremos un vídeo un poco explicándoos esta mezcla, explicándoos por qué hemos llegado a querer utilizar una mezcla diferente, o aplicándole simplemente unos pequeños matices. Y bueno, si os puede servir de ayuda o hay gente que le pueda interesar y le pueda ir bien, pues aportar nuestro grano de arena. Hasta aquí el vídeo. Mandarle un fuerte saludo a Sergio Arteaga. Ánimo, tío, para adelante, que ya verás como poco a poco irás aprendiendo más, irás evolucionando y irás solucionando esos problemas que nos encontramos absolutamente todos. Hasta el maestro japonés más experimentado siempre se va a tener que enfrentar a problemas, porque la naturaleza es así, no, 2 y 2 no son 4, es impredecible y va a responder como a ella le dé la gana, independientemente de lo que hagamos nosotros. Se trata de ir aprendiendo cada vez más para tener más herramientas y seguir adelante. Así que ánimo, y esto ha sido todo. Una cosita más, quería mandarle un saludo muy especial a una seguidora, a una pequeña seguidora del canal, que creo que es la suscriptora más aférrima que tenemos. Siento deciros que es de mi familia, es mi sobrina Carla, pero es verdad que quiero mandarle un saludo, porque estas navidades, cuando he ido a casa y he pasado en las navidades en casa, en familia, me ha sorprendido el control que tiene sobre todos nuestros vídeos, cómo los ve, cómo los analiza. Está suscrita, tiene una tablet y tiene marcado la campanita para que le lleguen las notificaciones, y cada vez que subimos un vídeo, pues lo ve, lo analiza, nos cuenta cosas. Nos promociona un montón y le encanta, y quiero mandarle un saludo muy especial. Así que nada, pequeña, que pronto nos vemos. Venme a ver, que este sitio te va a gustar. Y un saludo para todos. Un abrazo, SJ Bonsaido.